Amén. ¿Cómo están mis hermanos? Les saludamos en este día jueves. Bueno, estamos en este programa de matrimonios que el Señor nos da, este hermoso tiempo que el Señor nos da. Quiero contarles en honor a la verdad que esta primera parte del programa que estamos haciendo hoy día está preparado, está grabado, así que no les puedo decir la temperatura que hay, ni tampoco si el día está nublado o está con sol como lo hago normalmente, porque hoy día tenemos una sorpresa preparada. El Señor ha querido hacer algo diferente en este día, en este programa, y ya les voy a contar con quién estamos. Estoy con mi esposa acá también, así que para que podamos iniciar, les voy a invitar a que hagamos una oración, ¿les parece? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo, por esta oportunidad, Señor. Pedimos que usted tome control ahora, Señor, de todos los medios, Señor, del internet, de nuestras vidas, de nuestros pensamientos. Todo nuestro ser, Señor, sea sujeto y sea sometido a la presencia de su Espíritu Santo, Señor, en todo cuanto se diga, todo lo que nosotros podamos entregar en este día, Señor, y recibir. Venga, Señor, y sabemos que vendrá de su corazón. Oramos para que aquel que esté escuchando en este día sea tremendamente bendecido, y sabemos, porque cada día jueves es así. Se lo pedimos, Señor, y Señor, lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, como les decía, estamos acá hoy día preparando este programa, haciendo esta primera parte, y estamos con unos invitados especiales. Estamos acá con nuestro hermano Cristian y con nuestra hermana Andrea. Es un matrimonio, cierto, hermanos en Cristo y también amigos, ¿por qué no decirlo? También son amigos, son cercanos, nos hemos relacionado con ellos bastante tiempo, los conocemos desde que llegaron. Y hemos visto cómo el Señor ha trabajado con sus vidas, hemos visto cómo el Señor ha hecho cosas grandes con ellos, pero esto no ha estado exento también de situaciones que ellos han tenido que vivir y sobrellevar y aprender a crecer en el Señor. Así que hoy día creemos, ¿cierto?, que este testimonio, que esta palabra que ellos nos entregarán en este día, será de gran testimonio y de gran fuerza, una porción de fe sobre los matrimonios, sobre aquellos que puedan estar quizás viviendo alguna situación, alguna crisis. Queremos que estén atentos, hermanos, que esa es la idea. Queremos que estén atentos en este día, porque esto es algo que ustedes saben que cada día jueves no se hace normalmente, pero hoy día tenemos esta tremenda y grata sorpresa. No sé si mi esposa quiere saludar. ¿Sí? Bueno, saludar como cada día que nos reunimos, darle las gracias al Señor porque nos permite estar de nuevo. Y el objetivo siempre del programa o de cada matrimonio que tal vez pueda presentarse acá es nada más que glorificar el nombre de Cristo, entendiendo que no estamos exentos de situaciones, no somos perfectos, no somos los mejores, pero si tenemos a Cristo, en realidad lo tenemos todo y están todas las salidas. Amén. Amén, amén. Ahí está el saludo. Y quiero dejar acá, darle el paso. Mi hermano Cristian, mi hermana Andrea, por favor, ahora el tiempo de ustedes, pueden hablarnos, contarnos, presentarse. Queremos saber todo de ustedes, queremos saber quiénes son, dónde viven, cómo es su familia, todo, queremos saberlo todo. Así que mi hermano, ahí está, y que el Señor les bendiga. Bueno, hola a todos los que están viéndonos en este minuto. Me siento honrado, la verdad que me siento honrado de estar en este minuto compartiendo esto. Estoy muy nervioso, tengo las manos sudadas, estoy muy nervioso porque va a ser algo grande de hoy día. Mi nombre es Cristian Lillo, estoy con mi esposa aquí a mi lado, tenemos un matrimonio ya de hartos años, los mismos años que tiene mi hijo, después quizás lo vamos a contar, y como decía mi hermano, con alto y bajo, pero sabemos que hoy día Dios va a darnos una libertad muy grande. Mi hermana Andrea. Hola mis hermanos, como decía mi esposo, es una honra estar acá porque entendemos que esto es un programa en el cual muchas familias se han visto beneficiadas, entre ellas también nosotros. Sabemos que el Señor con cada programa que hace nos va edificando y bueno, primero algunos me conocen, quizá otros no. Me llamo Andrea Castro, la señora de don Cristian. Tenemos 2 hijos, uno de 19, Victoria de 7 años. Y aquí estamos, dispuestos para lo que el Señor quiera en este día entregar
y que sea de ayuda para muchos, así como fue para nosotros, sea también la ayuda para muchos hermanos que estén escuchando en este momento. Amén, gloria al Señor. Vamos a entregarle los nervios al Señor, ¿cierto? Vamos a darle libertad al Espíritu Santo, vamos a pedirle que el Señor pase adelante, ¿cierto? Dejemos que el Señor fluya, porque como le decía a ustedes mientras preparábamos, ¿cierto? Si el Señor los tiene en este lugar, es porque algo el Señor ha hecho por ustedes, algo hermoso, algo sobrenatural y milagroso tienen para compartir con nosotros. Queremos leer una palabra que tiene mi esposa preparada por ahí, bien cortito, para hacer una introducción. Está en Eclesiastés 4:12, que dice así. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén, cordón de 3 dobleces. Mis hermanos, como para iniciar el programa de hoy, vamos a tener 3 puntos bien específicos. El primer punto que queremos que nos cuenten es cómo ustedes se casaron, cómo se conocieron, cómo fueron sus inicios, cuánto tiempo, si estuvieron en situación antes de casarse, no lo sé. Cuéntenos un poco cómo fueron sus inicios como matrimonio. Mi hermano, no sé, mi hermana Andrea, mi hermano Cristian, ahí ustedes pónganse de acuerdo quién comienza, pero ahí cuéntenos su inicio. Ya, bueno, voy a contar por mi lado. Nos conocimos en el liceo. Yo estaba en cuarto medio, era en tercero, por intermedio de unos amigos, y empezamos a conocernos. Yo le caí mal la primera vez que me vio, y después nos fuimos conociendo, y no pasó mucho tiempo de que empezó todo el desorden, todo lo que nos adelantamos nosotros, que no conocíamos en ese minuto el verdadero orden que conocíamos en este minuto, y tuvo consecuencia todo eso. Mi esposa quedó embarazada, no teníamos dónde, como se dice en el mundo, caer, o sea, no teníamos nada, no teníamos ni siquiera una cama, nada, y debido a eso tuvimos nuestro hijo. Y también por lo mismo tuvimos que casarnos, que en realidad fue ese el motivo. Amor había, el amor que en ese minuto teníamos era real todo, pero el motivo de nuestro matrimonio fue nuestro hijo. Fue nuestro hijo porque a mi esposa tuvimos muchas trabas, mucho que no querían que estuviéramos juntos sin que ella estuviese casada, y fue complicado, fue muy complicado. Nosotros teníamos nuestros planes, cuando estábamos pololeando teníamos nuestros planes, lo teníamos clarito, los 24 años nos casamos, nuestra casa, y al último eran los hijos, y fue todo al revés. Llegaron los hijos, nos tuvimos que casar en ese minuto, y después la casa. Y así, no fue solamente desorden hasta que conocimos al Señor. Eso yo puedo adelantar en este minuto. Amén, amén. Antes de pasar a mi hermana, quisiera, hermano, ¿qué edad tenían ustedes cuando se conocieron? Yo tenía 18. 18. ¿Y mi hermana qué edad tenía? 17. 17. Wow, eran unos niños, ¿cierto? Hoy día nosotros podemos ver a nuestros hijos de 18 y 17 y jamás los veríamos casados, y jamás los veríamos haciendo vida de matrimonio, ¿cierto? Lo vemos como algo tan increíble de que nosotros hayamos hecho eso. Por eso le preguntaba la edad. Mi hermana, cuéntenos qué puede decir usted de los inicios, porque como le decía yo, para la pareja la misma situación se vive de maneras diferentes. Claro. Bueno, como decía mi esposo, nos conocimos en el liceo, nos apuramos en hacer las cosas, tomamos decisiones malas, pensando que estaba bien, y quedé embarazada. Quedé embarazada, y mi familia, muy cuadrada, no, tú no te vas de acá si no estás casada. No podía verlo, se levantó todo el mundo. Entonces, claro, nosotros fuimos y un día nos juntamos
Vivimos sí un tiempo juntos antes, como 2 meses, y nos casamos. Sacamos hora en el registro civil y nos casamos un 10 de abril. Yo ya con 18 y él también, pronto a cumplir los 19 años. Y nos casamos. Y de alguna forma ya nadie se podía meter, ya nadie podía decir nada porque ya estábamos casados, pero no teníamos casa, no teníamos nada, o sea, estábamos casados, nomás vivíamos con mi suegra, con mi suegro, con los dos, y ahí estábamos. Entonces tampoco estábamos haciendo las cosas bien de alguna manera, porque seguíamos haciendo las cosas mal, ya con un hijo y todo complicándose, no terminé mi estudio. Y esperando que las cosas empezaran a arreglarse en el camino, porque al final eso uno espera, que las cosas mientras uno va avanzando, el hijo va creciendo, él empezó a trabajar y ya ahí en el camino se arregla la carga, como dicen por ahí. Entonces, esperando eso, tratando de ir arreglando las cosas en el camino, porque no teníamos nada, ninguna expectativa, no teníamos ninguna proyección, no había nada, solamente vivir el día a día, nada más. Quisiera comentarle algo, porque usted dijo algo que me hizo recordar de inmediato a mi pastora. Cuando un día yo dije, es que en realidad para mí mi pensamiento era cuadrado, dije yo, y que si alguien no se quería casar conmigo, en ese momento yo dije, yo no, para mí no valía la pena estar con esa persona. Usted dijo, mi familia era muy cuadrada, porque para ellos si no era matrimonio, no era. Y en realidad, como me aclaró esa vez mi pastora a mí, en realidad no es que sea cuadrada, es que esa es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo es salir casado de la casa. La diferencia es que nosotros no teníamos cierto conocimiento que hoy día tenemos, ¿cierto? Y por lo que yo sé, usted tiene raíces cristianas, ¿o no? Claro. ¿Sí? Entonces, era por eso, pero yo en el minuto, para mí eso no valía nada. O sea, yo era lo único que quería era estar con él, claro. Y lo que mi mamá me dijera en ese momento, yo no quería saber nada porque me estaban impidiendo estar con la persona que yo amaba. Entonces, para mí era todo oposición. Entonces, cuando mi mamá me dice, no, tú no te mueves de acá si no te casas, claro, yo me fui igual y de alguna manera, por hacerle el gusto, saqué hora para casarme. Y nos casamos y la llamé y le dije yo, tal día me caso, a tal hora, para que fuera. Entonces mi mamá ahí enojada igual, estuvo igual, pero siempre después hubo eso como de que no le gustaba nada, y claro, ahora entiendo. Hermanos, ustedes antes de casarse, ¿cuánto tiempo se conocieron? ¿Cuánto tiempo fue el tiempo, digamos? ¿Hubo noviazgo? ¿Hubo pololeo? ¿Qué hubo? Pololeo. Sí. Pololeo. Sí, nos conocimos en noviembre y fue menos de 2 años que ya estaba nuestro hijo y todo. Fue muy, muy, muy rápido. Fue muy rápido. Oiga, mire, vemos como el inicio, ¿cierto? Quizá ahí uno puede ir a la luz de la palabra y a la luz de lo que el Señor nos ha enseñado, ver como en la juventud, ¿cierto? Hay mucha irresponsabilidad, como en la juventud hay muchas dudas y a veces creemos estar haciendo las cosas bien, pero nos estamos equivocando. Veo que ustedes tomaron decisiones apresuradas en el matrimonio, porque usted, hermana Andrea, sinceramente, ¿se quería casar ya a esa edad? Sabe que si lo pienso, yo quería casarme, pero por estar con él. Porque mi mundo giraba en torno a él solamente, o sea, yo quería estar con él todo el día, yo era una cosa así, que yo lo único que quería era estar con él, entonces, y no me dejaban, entonces el Cristian me dice, ya, entonces casémonos, ya, y nos casamos, si fue así, si no hubo un preámbulo, no hubo una conversación previa, no, él me dijo, entonces ya casémonos. Ya, le dije yo, nos casamos, súper romántico. Y nos fuimos y sacamos la hora y nos casamos. Y se acabó. Es decir, el matrimonio, la formación, la base del matrimonio fue por un sentimiento, digamos, por una necesidad de estar juntos, pero veo que proyecciones no tenían, hermano Cristian. No, cero, nada. Si vivíamos el día a día. No había un sueño de
de quizás formar un hogar, de esas cosas ustedes no las tenían como dentro de sus propósitos, digamos, dentro de sus metas. Sí lo hablamos un minuto, pero llegó todo antes, pues, llegó todo antes, no como quizás lo habíamos hablado, como lo habíamos planeado, pero se adelantó todo por O sea, nuestro desorden. amén. Bueno, como ya vimos, ¿cierto? Ya hemos visto cómo ustedes empezaron como pareja, como matrimonio, de una u otra forma el Señor permitió que sus vidas se unieran. Ahora, no sé si ustedes pensaban que se estaban uniendo o querían que esta unión fuera para toda la vida. Esa pregunta no sé si la quieren responder. Mi hermano Cristian. Sí, claramente en ese minuto fue, como decía mi esposa, era el día a día. No, y como no había una proyección, tampoco había la verdad que nunca había pensado esa pregunta, pero nunca se me pasó por la cabeza toda la vida. No era era el matrimonio en ese minuto. Nos casamos 18, ya 19 años casi yo, ella 18, y nunca se me había pasado por la mente toda la vida, hasta después. Era solamente como decía mi esposa, el día a día, las carencias, todos los problemas que teníamos debido a todo el desorden, pero toda la vida, la verdad que nunca me lo había preguntado. Amén. ¿Usted no escuchó en el civil entonces cuando le dijeron que era para toda la vida? Estaba muy nervioso, estaba muy nervioso. Eso de los nervios me está poniendo un poquito inquieto, ¿ah? Porque lo estoy encontrando como un olor a excusa por ahí. Mi hermana Andrea, ¿y usted el toda la vida significaba algo para usted? Sí, para mí sí, a mí era para siempre. Siempre lo vi así. Aunque mucha gente nos dijeron, pero prueben antes un tiempo. Júntense a vivir un tiempo y prueben si funciona bien y si no, se separan y siguen y después como que se hacía cargo del niño, yo podía seguir por otro lado. Pero yo no, yo no. ¿Por qué? Porque yo, si bien como mi hermana Verónica me recordó, yo venía de una familia cristiana. Entonces yo tenía el ejemplo de mi mamá. Mi mamá se casó y se casó para toda la vida y ella quedó viuda a los 28 años. Y mi mamá, yo nunca escuché de nadie decir donde nosotros vivíamos, que era en el campo, en una población, escuchar hablar de que mi mamá haya tenido alguna persona o que andaba por en alguna, nunca nada, ni un rumor. Y eso yo siempre lo vi. Entonces yo una vez le pregunté a ella y mi mamá me dijo, no, yo me casé y Dios me dio un hombre. Y si Dios quiso llevárselo, yo no tengo nada más que hacer, me dijo. Y mi mamá hasta el día de hoy está viuda, sola, y yo eso lo vi. Entonces yo cuando yo me quería casar, yo sabía que iba a ser para siempre y que no iba a haber nadie más porque yo veía en mi mamá ese ejemplo, lo vi en mi mamá y mi mamá, como le digo, quedó viuda a los 28 años. Joven. Hermanos, bueno, la primera parte ahí la tenemos clara, ¿cierto? Quisimos conocer un poquito cómo empezaron y la edad que tenían, cuáles eran sus pensamientos, ¿cierto? Ya lo tenemos más o menos claro. Vamos a pasar a un segundo punto. Dentro de toda esta historia, dentro de todo mi hermana con una familia, como dice ella, con raíces cristianas, pero a la luz de lo que ella estaba viviendo y de lo que estaba haciendo, parece que se le había olvidado un poquito esa parte, ¿cierto? Y mi hermano Cristian, por otro lado, no sé si conocía algo del Señor, no sé si su familia tenía algún conocimiento de lo que era del Señor. Y ustedes formaron esta familia, estuvieron ahí casados, pero hubo un momento en que ustedes, no sé si necesitaron del Señor, se encontraron con el Señor, si algo los llevó, si hubo alguna situación, alguna necesidad. ¿Cómo fue ese paso que los llevó a encontrarse con el Señor? ¿Cómo fue ese paso de que llegaron? ¿Dónde? ¿Si llegaron a alguna iglesia? ¿Lo llevó algún amigo? ¿Cómo fue? ¿Pudieran contarnos un poquito cómo fue la forma? ¿Cuándo, cómo y dónde llegaron al Señor y bajo qué circunstancias? Como llegó primero ella, que comience ella. Bueno, yo como les comentaba, nosotros vivimos mucho tiempo con mi suegra. Y a mi suegra la invitaron a la iglesia, acá donde ahora estamos, con la pastora Clara. Y nosotros éramos muy unidas con mi suegra, andábamos para todos lados juntas, para todas partes. Entonces, un día ella se estaba arreglando
y yo la vi. Y yo le dije, ¿y usted para dónde va? Y me dice, por ahí, es que yo quiero ir. Vamos, pues, me dijo. Y partimos. Y llegamos a la iglesia y esto fue después del terremoto. Nosotros fuimos de las personas que llegamos después del terremoto, con el terremoto. Y llegamos ahí a la 3 Sur. Y ahí empezamos a ir y empezamos a ver y empezamos a ver cómo funcionaba, cómo era. A ella le gustaba, a mí al principio no mucho, la verdad, debo decirlo. Y, y habían cosas que no me encajaban porque como yo venía, como le digo, de una iglesia en la que a mí me llevaban. ¿Era una iglesia en el campo? Claro, una iglesia pentecostal en el campo, entonces era totalmente diferente todo. Ya. Y ahí llegué yo a la iglesia y él me preguntaba que para dónde iba y yo le decía que iba a la iglesia, iba con mi suegra, a ver si iba sola, y iba nomás. Y me empezó a gustar, pues me empezó a llamar la atención y me quedé. Mi hermano Cristian. Eso, bueno, eran los domingos. Y para mí, sábado y domingo era sagrado el fútbol. Pero una de esas veces mi esposa me invitó. O sea, me invitó muchas veces. Y con tanta insistencia de mi esposa, que era siempre que después me decía, vamos a la iglesia, vamos, te invito, vamos, un domingo, anda. Vamos, le dije yo, vamos. Pero los domingos son míos, tú sabes, te voy a acompañar ahora, pero los domingos son míos. Y la verdad que después de ese domingo yo no paré de ir. Dejé de lado empecé a dejar de lado muchas cosas que Dios en ese minuto me empezó a mostrar. Fue difícil, sí, fue difícil, pero fue de la forma que Dios no atrajo hacia Él. Amén. Bueno, entonces ahí ustedes llegaron con su hijo, ¿cierto? Estaba solamente el Cristian en ese tiempo, la Victoria todavía no estaba. Hermano, sí. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes desde que llegaron a la iglesia, desde que conocieron al Señor? Desde el 2010. Desde el 2010. Ah, ya, sí. Entonces llevan 11 años ya. Sí. Y dentro, ahora vamos al tercer punto, ¿cierto? Ya tenemos su primera parte, cómo se conocieron, cómo empezaron, la segunda parte, cómo llegaron al Señor. Vemos que llegaron ahí, el Señor los trajo. ¿Ustedes entendían para qué habían llegado a la iglesia? ¿Para qué el Señor lo había encontrado? ¿Para qué había salido a su encuentro? ¿Entendían algo de eso? ¿O todavía lo tenían ahí como medio como sabían que estaban en un buen lugar, pero estaban ahí? Sí, la verdad que yo, o sea, y creo que hablamos por los dos, nuestro matrimonio supuestamente está bien, sabiendo que no teníamos nada, que salíamos, pero en ese minuto era todo bien para nosotros, no era malo. Pero una vez que llegamos, empezamos a ir a los cultos, que me acuerdo la primera vez que fui, fue para la inauguración de la iglesia de la Sede Oriente. Y después de eso, Dios nos empieza a mostrar a mí me empezó a mostrar que tenía una necesidad de Él y de lo mal que lo había hecho, como padre, como esposo, y ahí nos empezó a enseñar a moldear, que cuesta. A mí, sobre todo como varón, puedo decirlo que fue un tema muy difícil, un proceso muy difícil porque venía con muchas cosas. Como joven yo tuve que empezar a trabajar muy, muy joven, no pude estudiar, no sé si quería también estudiar en ese minuto, pero también tuve que dejar muchas cosas de lado. Fuesen buena o mala, tuve que dejar muchas cosas de lado. Pero Dios me empezó a mostrar que había habían carencias, y necesitaba de Él. Empecé a ir a los retiros de varones y ahí esas cosas fueron cambiando mucho. Fueron cambiando mucho mi vida. Y ahí empezaron los cambios reales. Gloria al Señor. Mi hermana, ¿usted qué nos puede contar respecto a eso? Sí, así como dice mi esposo, sí, cuando llegamos a la iglesia no entendíamos mucho, nosotros pensábamos que veníamos con un matrimonio bien, nos llevábamos bien y qué sé yo y tantas cosas,
pero en el momento en que Dios empezó a hablar, y ese año llegamos justo cuando era el año del orden, po. Entonces Dios empezó a ordenar realmente nuestra vida. Sé que con muchos matrimonios lo hizo, pero yo creo que, no sé, nosotros dimos un giro así, pero de 360 grados, si se puede decir, porque de verdad que fue algo muy, muy grande. ¿Qué decisiones lo llevó el Señor a tomar en ese tiempo? ¿Cómo qué decisiones? Cuéntenos algunas cosas que hicieron, que el Señor los motivó y que les hizo que cambiar su forma de vida un poco como familia. Dejar muchas cosas, dejar amistades, dejar actividades, dejar de asistir a muchos lugares porque sabíamos que ya eso no nos ayudaba en nada, no nos edificaba en nada. Amistades que nosotros teníamos amigos, no digo que fueron malos amigos, al contrario, pero sí empezamos a cambiar cosas en las cuales el Señor nos empezó, familia incluso, familia, porque muchos nos dijeron, ¿qué les pasa? O sea, ellos sentían que nos estaban perdiendo. Ellos nos decían, pero ¿por qué cambiaron tanto? O sea, ¿qué les pasó? Y nosotros queremos eso que ustedes tienen. Nos dijeron muchas veces. Y nosotros les decíamos, vamos donde nosotros estamos, pero nunca quisieron dar el paso. Entonces... Mi ¿sí? hermana, perdón, ¿ustedes seguían viviendo con sus suegros? ¿Seguían viviendo...? Sí, hasta ese minuto sí. Cuando nosotros, el Señor empezó a ordenar todo y llegó el minuto en el que decidimos tomar la decisión de casarnos con la iglesia, a ordenarnos y a poder recibir la bendición del Señor. Pero ya una vez con nuestro matrimonio ya más sólido, ya más ordenado, ya sí, teniendo proyecciones y todo esto que el Señor nos enseñaba en los cultos, en la palabra, el día domingo, siempre salíamos llenitos. Entonces íbamos arreglando, el Señor iba arreglando el camino. Y ahí fue cuando nos decidimos casar y ya irnos de la casa de mi suegro. Ahí tomamos la decisión y nos fuimos hasta eso Dios nos derribó porque nosotros siempre andábamos buscando un lugar en el sector norte, ¿ya? No quiero que se preste esto a mal ni se interprete mal, pero siempre buscando cerca de donde mi suegra, yo siempre cerca porque estábamos tan apegadas, entonces el Señor me abrió la puerta, pero acá, en Doña Florencia, 26 y media sur con 21 poniente, y yo vivía en la 20 norte con 5 oriente, y no, yo nunca me voy a ir. ¿Cómo? Al otro extremo de la ciudad. Al otro extremo, y yo no me voy a ir a vivir al sector sur porque para allá vive la gente... Tenía sus aprensiones. Ahí, claro, entonces yo no, para allá no, nunca me voy a ir a vivir para allá. Pero ¿sabe qué? Ahí nosotros comenzamos a vivir el mejor tiempo de nuestras vidas. Amén. Nosotros ahí comenzamos a vivir un tiempo que jamás pensamos que íbamos a poder vivir. Amén. Hermanos, mire, lo hemos conocido, cómo llegaron al Señor. Y por lo que vimos, llegaron en el 2010, estamos en 2021, han estado 11 años en el Señor. Sí. Y esto, ustedes empezaron ahí, se fueron ordenando, todo el matrimonio se fue estableciendo. También sabemos que llegó Victoria, ¿cierto? Su segunda hija. No vamos a pedir detalle de eso porque para que podamos ir avanzando y llegar al tercer punto del programa de hoy día. Y esta es la parte donde quizás los que nos estén viendo y los que estén viendo el programa hoy día van a ser un poco sorprendidos por el Señor, pero también queremos que sean muy fortalecidos. Queremos que nos cuenten un poco ahora, porque ya hemos visto toda la parte, digamos, firme del matrimonio, cómo llegaron al Señor, cómo se independizaron, cómo empezaron esta vida ordenada, ¿cierto? Donde Dios ciertamente lo fue bendiciendo, donde Dios fue añadiendo, fue, como digo, también ampliando la familia. Pero todos sabemos, bueno, nosotros acá sabemos que ustedes tuvieron algunas situaciones que tuvieron que enfrentar en este camino de ordenarse y en este camino de dejar y en este camino de encontrarse con el Señor también y ver nuestras debilidades, ver nuestros defectos, nuestros problemas en forma particular y también en forma matrimonial. Quisiera un poco que nos contaran si han tenido alguna situación de conflicto que ustedes quisieran compartir hoy día con nosotros y que el Señor ha hecho con sus vidas. Mi hermano. Sí, bueno, la verdad que sí, pues después de
de un tiempo de ya conocer a Dios, conocer mucho de Dios, de que Dios nos había entregado promesas, a mí en lo personal me había entregado promesas, estar conectado en la iglesia, bien impregnado de todo lo que Dios nos entregaba, teniendo cargos también en la iglesia. En un minuto quise hacer las cosas con mi fuerza, yo. Y fue ahí donde empezó el problema, cuando empecé yo a dejar a Dios de lado, cuando empecé a dejar la oración, cuando empecé a perder esa comunión con Dios. Y no digo que Dios se alejó, porque fui yo el que tomaba esas decisiones, sabiendo de lo perjudicial que podía ser. Y después de tanto de que no habían hablado de que el dejar todo eso, la oración y etcétera, podían ser peligrosos, yo no escuché. No escuché, quise seguir haciendo las cosas por mi fuerza en lo laboral, en lo económico, en lo personal, en lo matrimonial, y me aparté, no seguí yendo a la iglesia, fue harto tiempo, eh, y todo eso acarrió de que volviera atrás a todas las cosas que hacía antes. Me trajo muchas consecuencias, entre esos problemas de lesiones, la rodilla. Creo que eso es lo de menos, es como ahora ya una anécdota eso, pero lo peor fue que caí en una trampa, y debo decirlo así porque fue una trampa que el enemigo me puso, eh, fue muy astuto, sabía mis debilidades, y yo caí en adulterio. Fue un momento difícil porque no fue de un día, fueron varias veces, y, y al final no fui yo el que lo conté, se descubrió, mi esposa me descubrió. No fue algo que yo quisiera contar que yo quise contar en ese minuto, me descubrió. Y fue doloroso porque yo en ese minuto tomé la decisión de irme de la casa. En ese minuto la única salida que veía como bien a no seguir haciendo daño, porque yo ya veía que tenía todo destruido, eso el diablo me mostraba que ya estaba todo destruido, era irme de la casa, para no seguir haciendo daño, para no mostrar un mal ejemplo a mis hijos. Para mi hijo ya era grande, entendía todo, y, y yo ya tenía todo, tenía un lugar donde irme, tenía una pieza ya hablada, no me acuerdo qué día era, pero por ejemplo era un día sábado, o sea, perdón, domingo, y yo el día lunes ya estaba ocupando la pieza, yo tenía todo hablado. Y fue doloroso, fueron semanas de que yo le dije a mi esposa que me iba, fue un tiempo de llegar aquí a la casa, porque yo seguía estando aquí en la casa, después que se descubrió todo, lo hablábamos con la pastora, todo, y yo incluso a ella le dije de que me iba. Estábamos los tres y le dije que yo me iba, que la única decisión que podía yo tomar en ese minuto era irme de la casa. Y la verdad que no fue así, pues. No pude, no. Fue un día domingo, fue lo que me acuerdo, porque no es una cosa que quiero recordar mucho, la verdad. Sí le doy la gloria a Dios en este minuto, pero no sé cómo,
La verdad que no sé cómo Dios me convenció, porque yo era una decisión que yo tenía tomada, no había vuelta atrás. Veía a mi esposa el daño que le hacía, yo la veía todos los días, pero yo la decisión la tenía tomada. Y eso no es lo que puedo aportar por mi parte. Fue un momento difícil por ver a mis hijos mal, por ver mi matrimonio mal, por ver que yo, por mi negligencia, por yo querer hacer las cosas a mi manera, dónde estaba cayendo, dónde había caído ya, y ver a mis hijos, a mi esposa destruidos, fue un momento doloroso como hombre, como padre, pero también estaba mi esposa y sé que le hice mucho daño. Le pedí perdón, ya hemos hablado, pero esa parte la tiene que contar ella, yo no puedo hablar por ella de eso, pero sí fue un momento que fue con mucho dolor. Mi corazón se desgarraba al llegar a mi casa y ver todo destruido y pensar el, el que no iba a ser todos los días así, no iba a ver a mis hijos todos los días. Lo que yo más quería era mi familia, mis hijos. Después que conocí al Señor, fue así. Mi familia estaba por delante de todo. Y, y yo estaba destruyendo todo eso que ya había formado una familia tan linda y yo lo estaba destruyendo. Pero Dios me hizo reaccionar. Y como le digo, un día domingo y yo el día lunes me iba. Y Dios no permitió y me mostró eh, lo que podía pasar y, y me llevó a arrepentirme de esa decisión. Eh, no lo pude hacer, no lo pude hacer porque Dios me mostró de que afuera no iba a tener nada y lo peor que no lo iba a tener a él, que no iba a haber otra oportunidad después de eso. Y eso fue lo que me hizo reaccionar, que ya no iba a haber otra oportunidad para mí. Y eso fue lo que no me permitió abandonar mi familia. Dios fue el que no me permitió dejarlo a él. Me mostró claramente dónde podía llegar, pero lo que más me recalcó es que él ya no iba a estar ahí. Y eso fue lo que no me dejó. Amén. Aleluya. Vemos cómo el Señor trabaja, ¿cierto? Como el Señor es poderoso, sobrenatural y pasa por sobre nuestras decisiones, pasa por sobre nuestras seguridades, por nuestras debilidades y Él se muestra soberano y todopoderoso. Mi hermana, ¿usted qué nos puede contar respecto a esta situación desde su punto de vista? Porque a usted le tocó estar al otro lado de la vereda, digamos. Bueno, sí. Cuando yo me enteré de todo esto, bueno, a mí Dios me mostró. Uno, por gracia de Dios, uno y las mujeres, no sé, pero como que intuimos muchas veces muchas cosas, pero ese es Dios nomás. Es Dios nomás el que está ahí, el Espíritu Santo que está buscando la forma de cómo enseñarnos, de cómo advertirnos de cosas, y yo ya veía a mi esposo extraño. Entonces un día le dije al Señor, muéstrame, porque tú no vas, y así, tal cual, tú no vas a permitir que yo sea engañada ni burlada. Así que tú me tienes que mostrar, y que sea más temprano que tarde, le decía yo, porque necesito saber contra qué me estaba enfrentando. Y claro, no pasó ni 4 horas y Dios me lo muestra. Me lo muestra y me enteré. Y lo primero que hice cuando me enteré, ni siquiera fue, y le doy tantas gracias al Señor porque ni siquiera le reclamé a Él, sino lo primero que hago es, dentro de todo lo mal que yo me podía sentir en ese momento,
porque me sentí muy mal, fue hablarle a mi pastora. Fue lo primero, o sea, tomé mi teléfono y antes de pensar cualquier cosa, no, dije yo, ella es la que tiene que saber, es la que me podía guiar en ese momento, cómo hacerlo, qué hacer. Y la sierva me dice, me manda un mensaje, porque todo esto fue por WhatsApp, escrito, porque tampoco quería ni hablar para que él no se enterara, entonces fue todo escrito. Y ella me dice, no digas nada, guarda silencio y que Dios haga. Entonces fue como que hasta que Él lo diga. Y así pasaron días en los que yo me tuve que quedar callada sabiendo todo, haciendo todo nada. Hermano, no le digo, o sea, hasta la carne me dolía, sí, literalmente, me dolía todo. Pero yo tenía que estar normal, yo tenía que seguir el consejo que Dios me había dado y que en ese momento era el primero de muchos que no sabía cuáles iban a ser. Yo solamente obedecía lo que el Señor en el momento me decía. Cualquier duda que tenía, yo iba, Señor, iba donde la sierva y le decía, pasa esto, está pasando esto, y Dios me iba mostrando, o sea, ya iba a pasar esto, después va a pasar esto, y tal cual como Dios me iba diciendo, iban pasando las cosas, y me iba entregando el consejo, y yo lo iba haciendo. O sea, yo no pensaba, nada, yo solamente obedecía lo que el Señor en ese momento me estaba diciendo porque yo sabía en quién estaba poniendo mi confianza. Jamás hice un escándalo, jamás fui a reclamarle a nadie, yo solamente estaba con el Señor. Y cuando Él me lo cuenta, porque un día llega y ya no pudo más, yo ya lo sabía y él me lo cuenta y me lo dice él, como Dios me lo había dicho que iba a hacer. Hermana, podemos ver, ¿cierto? Y entendemos que durante todo este proceso que usted se entera de la situación, tuvo que contener muchas lágrimas frente a todo lo que estaba viviendo, tuvo que contener muchas emociones. Podemos decir que tuvo que matar la carne y levantarse en el espíritu, ¿cierto? Y en la fuerza que le daba el consejo, confiando en ese momento tan difícil y tan complicado que Dios le iba a guiar hacia la victoria. Me imagino que esa era su esperanza y por eso usted se mantuvo durante todo este tiempo, usted nunca dejó de buscar el consejo, ¿verdad? Así es. Siempre estuve buscando el consejo hasta por si acaso, porque entendía y desde ahí entendí y determiné y dije, Señor, si yo busco tu consejo es porque así lo voy a hacer. Y Dios nunca me falló, Dios siempre estuvo ahí, hermano. Yo no le digo que siempre fue pobrecita, no, porque yo también, el Señor me mostraba mi parte, mi responsabilidad en todo esto. Y sabía cómo tenía que ir guiándome. Yo me estaba enfrentando a algo que yo no conocía ni que pensaba nunca vivir. Entonces, pero le digo, sí, en su momento obviamente me dolía mucho, pero aprendí también dónde tenía que ir a llorar. Aprendí dónde tenía que ir a decir esto me duele, y era donde el Señor, encontrarme ahí cara a cara con Él, y una vez que lo encontraba podía derramarme, y Dios me iba mostrando. Amén. Durante todo este tiempo, usted siguió congregándose de manera normal. Normal y ministrando, porque por gracia del Señor estoy en el ministerio de la danza, y tenía que estar ministrando y tenía que estar danzando y tenía que estar glorificando el nombre del Señor, mientras que Él hacía, encomienda a Dios tu camino y Él hará. Entonces yo tenía que estar en los negocios de Él, levantarme los domingos en la mañana, los miércoles en la tarde, tomar mis hijos, llevarlos y no dejarlos en casa, porque mi hijo en un momento me dijo, pero mi papá no va. Y yo voy, y tú vas conmigo, y Victoria conmigo, y los dos, y los tres, y partíamos. Y me dolía no verlo allá a él conmigo, pero yo confiando todo el tiempo en que Dios estaba haciendo algo, aunque literalmente yo no veía nada, o sea, era oscuridad total. ¿Cuántos meses usted estuvo congregándose sola, mi hermana? Queremos tener, esos son datos muy importantes. Eso no lo recuerdo mucho, hermano. La verdad, hubo un periodo en el que yo como
como le digo, no pensaba nada. Yo iba a la iglesia y volvía y estaba, y iba y hacía. Pero fueron meses, ¿no? Sí, fueron meses. Sí, ¿Usted se acuerda, hermano, cuánto tiempo estuvo sin congregarse durante todo ese periodo? Mire, estábamos en la Bronco todavía, no recuerdo qué año, estábamos en la Bronco cuando yo dejé de asistir y volví allá a Colín. O sea, fueron varios meses. Muchos meses, Podríamos más de un hablar año. cerca de más de un año, quizás. Más de un año, mucho más de un año. Es que es importante decir esto porque durante todo ese tiempo ustedes estuvieron viviendo este proceso, este conflicto en forma natural, pero este proceso en forma espiritual, porque hoy día están juntos, pues están acá para la gloria del Señor, y estamos hablando de algo que pasó y ya pasó, entonces es importante dejar establecido esto, el tiempo que duró, porque en ese periodo hubieron oraciones, hubo una resistencia espiritual. Mi hermana Andrea se tuvo que someter al Señor, como dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Le tocó a ella ser el escudo de la familia, porque mi hermano ya había, no se había, si bien es cierto, estaba en su casa, pero se había apartado del Señor durante este tiempo, no se congregaba. Nosotros como persona ahí tratábamos de tenerlos cercados en lo que podíamos, ¿cierto? Bueno, yo sé que mi pastora estuvo ahí siempre con el consejo, con la sabiduría, con la guía, y podemos ver que toda esta obediencia, y ahora quiero llevar, y con esto ya estamos terminando, mi hermano, toda esta obediencia, todo este proceso, quisiera que nos contaran un poquito, mi hermano Cristian, qué significó y qué significa para usted hoy día haber vivido eso y cómo lo está viviendo hoy día y cómo lo enfrenta hoy día. ¿Qué significó para usted y qué significa hoy día para usted haber vivido ese proceso? Fue doloroso, como decía, y para aclarar un poco, cuando yo me aparté, no fue al tiro que caí en adulterio, fue al mucho tiempo después, fue casi cuando ya casi ya había vuelto a la Bronx, allá a Colín, fue un poco tiempo antes que eso. Y fue doloroso porque yo no quería volver atrás, pues yo en ese minuto me sentía tan mal. Después era un tema de vergüenza que el diablo me enrostraba y eso no me dejaba. Yo me paraba fuera de la iglesia, aquí en la Bronco, y no podía. Era un tema de que el diablo me tenía tan atrapado que yo iba a buscar a mi familia y yo estaba ahí en el auto y no podía entrar. El diablo me tenía abajo, muy hundido, y no podía salir, no podía salir. Fue doloroso, muy doloroso, porque hay un tema de agotamiento que quizá uno intenta y no puede, se siente más hundido, más aplastado, duele todo y, y no puede. Hay, se siente uno ahogado, se vienen muchas cosas, el diablo le viene a enrostrar muchas cosas que eh, juraste en el altar, por ejemplo, eh, tu familia, mira lo que... Y me seguía mostrando todo. Y eso era lo que no me permitía, y me avergonzaba, y no me permitía volver. Pero como ya lo dije, no, lo que más me, cuando me hizo reaccionar Dios fue eso, de que si yo me iba ese día lunes, él ya no iba a estar. Y Hermano, ese fue el dolor más grande. ¿cómo fue el paso que usted llegó? ¿En qué minuto llegó usted? ¿En qué minuto volvió? ¿Qué lo hizo llegar de nuevo, volver a la casa del Señor y reencontrarse con su familia? Fue ese día domingo Ahí mismo. que, que Dios me hizo reaccionar y me mostró todo, de que Él no iba a estar, y obviamente tampoco iba a estar mi familia. Yo era más de medianoche y yo le escribí a mi pastora: pastora, necesito hablar con usted porque yo no me voy. Eran como las 4 de la mañana, me parece que era. Yo no me voy, no me puedo ir. La pastora no sé cómo estaba despierta a esa hora y me respondió, me dijo: mañana tenemos que hablar. Fue el día lunes más lindo que he vivido en mi vida. Sí.
porque sentí el perdón de Dios. Ese día lunes Dios me abrazó nuevamente, me hizo decir todo, me sentí libre. No puedo decir que no sentía vergüenza, porque sí, hasta ahora sí siento libertad. En este minuto puedo sentir la libertad, porque puedo contarlo. Pero en ese minuto fue el día lunes más lindo que he vivido en mi vida. No, Dios me perdonó, me abrazó y me recibió nuevamente, porque yo no estaba congregando de nada, y nuevamente me recibió, y con los brazos abiertos. Gloria al Señor. Mi hermana, ¿recuerda usted ese día cuando volvieron ya, cuando se reencontraron? Sí, ese día, como contaba él, a las 4 de la mañana. Porque es que aquí hay algo. Cuando nosotros tuvimos la conversación con la sierva, que él había tomado la decisión de irse, la sierva le dijo que yo ya quedaba bajo la cobertura del Señor. Entonces, era él el que estaba sobre mí. Cuando él volvió y me pidió perdón esa noche a las 4 de la mañana, a 3:30, ya ni me acuerdo, se sienta en la cama y me dice que lo perdone. Y yo lo miro y le digo, no es conmigo con quien tienes que hablar. Sabiendo que en eso era todo o nada, no es conmigo con quien tienes que hablar, es con el Señor. Porque Él es mi cobertura, yo no puedo ahora hacer nada sin que Él no dé la autorización. Yo no podía decirle a Él, te perdono y sigamos, y estar dejando a Dios del lado, y todo lo que Dios había hecho por nosotros lo estaba echando como por la borda. No podía, porque era Él el que finalmente nos dio la victoria en todo esto. Y ahí él tomó la decisión de hablar con la sierva. Yo me hice a un lado y fue a hablar con el Señor. Y sí, tuve mucho, no puedo negarlo, que hubo mucho temor en mí. Porque uno dice, porque hay situaciones, a veces, momentos en los que uno dice, ¿por qué abrirle mi boca? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué mejor no me quiere callar? Pero era necesario, yo tenía que decirle a él, no es conmigo, o sea, es con el Señor. Y eso yo le doy gracias a Dios, porque yo en todo mi tiempo que yo viví en todo este tiempo que yo viví viviendo toda esta situación, a mí el Señor me enseñó muchas cosas. Y todas las iba poniendo en práctica, en todas iba yo haciendo todo lo que el Señor me decía, y no fue fácil. Tuve que irme en contra de mí misma, de lo que yo creía, de lo que yo pensaba. Nada de lo que yo podía hacer funcionaría, nada, sino que era Dios el que tenía que pasar delante en este matrimonio, tenía que derribarlo así literalmente, quebrarlo de alguna manera, y empezar a reconstruir. Como usted me preguntaba adelante si dejé de congregarme, nunca me dejé de congregar, nunca dejé ir a un retiro, gracias al Señor, nunca dejé ir a un culto de dama, nunca dejé de estar buscando del Señor, y creo que eso, y estoy convencida de que así es, de que el Señor vio la obediencia que hubo. Yo nunca dejé de buscarle, nunca, al contrario. A veces iba y le decía Señor, y me ponía a orar, y Dios me empezaba a guiar por la oración. El Espíritu Santo me empezaba a mostrar momentos, me mostraba, mira, recuerda este momento, y me llevaba ya a ese momento cuando Dios nos tomó, hermano, en la 6 Oriente, un domingo, nos levantó las manos juntos y nos llamó juntos. Me mostraba cuando nos casamos que habíamos hecho un pacto en el altar, y un pacto en el cual estaba Él presente. Y mis pactos son eternos, me decía, y me recordaba, y yo le decía, Señor, a eso, y ahí es donde yo iba, y podía levantarme, y empezaba a dar la pelea. Mi hermano, nunca bajé mis brazos, nunca estuvo el deseo de dejar todo y decir, no, ya me separo, lo dejo, estoy humillada.
no, yo siempre en mi corazón estuvo el anhelo de que esto se restaurara y siempre le dije al Señor, hazlo como tú consideres, como tú quieras hacerlo, no como yo quiera. Lo único que yo le pedí al Señor era, si me vas a devolver mi esposo, que sea un hombre que vuelva entregado a ti, un hijo tuyo. Yo no quiero al mismo Cristian que tenía hace 2 años atrás, 1 año atrás. Yo quiero un hombre nuevo. Amén. Eso es lo que yo quiero. Amén. Gloria al Señor. Vemos yo no sé cuántas mujeres, cuántos varones estarán viendo ahí, pero por lo menos yo estoy siendo muy, muy inyectado de esta fuerza, ¿cierto? De esta fe, de esta esperanza, de esta gloria del Señor, que para Él no hay nada imposible y aún de la ceniza Él nos puede levantar. Así es el poder del Señor, así es la obra sobrenatural y milagrosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos testigos, yo quiero decir, yo soy testigo, mi hermana. Yo la veía y usted ahí, yo sabía que usted andaba con su corazón ahí hecho 1000 pedacitos, pero yo la veía ahí danzando, ahí llena de gozo delante en el altar, y la veía ahí preparando, y en los cultos, y si tenía que llorar, lloraba, y de pronto habían abrazos, y de pronto habían ahí llanto, ¿cierto? Y le decíamos, y juntos declarábamos, este tiempo va a pasar, su esposo va a estar aquí nuevamente, y siempre estuvo ahí, siempre estuvo la fuerza. Yo recuerdo, mi hermana, y soy testigo de eso, y quiero darle gloria al Señor de cómo usted se mantuvo, y ahí yo de pronto veía que sus niños, su hijo, estaba ahí en presentaciones, la vi que en presentaciones, yo miraba, su papá no estaba, yo decía, bueno, esto se lo está perdiendo, pero después va a estar, de nuevo va a estar con nosotros, y también había fe en el corazón de que este hombre se volviera a encontrar con el Señor y volver a disfrutar de su familia. Mis hermanos, ¿hace cuánto que ustedes vivieron este proceso? Hoy día. ¿Hace cuánto hoy día? Desde aquí para atrás. ¿Hace cuánto tiempo que este proceso lo vivieron? ¿Que terminó? Sí, sí. Bueno, ya esto fue en el 2019. Sí, ya sí. Sí. Cerrado. 2019, sí. Ya. ¿Y cómo ha sido ahora? Cuéntanos un poquito así para terminar, nomás, una pequeña pincelada de lo que están viviendo en este tiempo y cómo lo siguen y cómo siguen creciendo en el Señor. Sí, bueno, ya fue hace tiempo esto, hace más de 2 años, 3 años, debe ser casi, un poco más de 2 años. Sí, quiero recalcar de que antes de eso nosotros pasábamos poco tiempo juntos. Y a lo que quiero llegar con eso es que ahora, y lo comenté en un programa de matrimonio, que ahora hasta comprar nosotros vamos juntos. Sí. Y es así, vamos de la mano a comprar, de repente vamos abrazados a comprar aquí a Todo Sol, vamos abrazados, no nos despegamos. Creo que Dios me dio una nueva oportunidad de enamorarme de mi esposa, y estoy tan agradecido de Dios por lo que estamos viviendo ahora, Gloria al Señor. por cómo ahora sí puedo decir de que es un amor del verdadero. Y de verdad que en este minuto me siento nuevamente enamorado de mi esposa. La Andrea Castro que vivió todo ese proceso, les doy gracias a Dios por cómo aguantó. Le doy gracias a Dios por las personas que estuvieron ahí también sosteniéndola. Sé que hubieron muchas oraciones, sé que ella nunca estuvo sola. Le doy gracias a todas esas personas y también les pido perdón por mi falta. Como en su minuto también le pedí perdón a Dios, sé que también le fallé a muchas personas, porque cuando uno cae, también daña al resto. Y a todos los que le hice daño por mi caída también les pido perdón. Así como en su minuto le pedí perdón a mi esposa, de la que ahora estoy profundamente enamorado y me siento honrado de tenerla a mi lado. Me siento honrado de que sea la mujer que es ahora y que sea la madre de mis hijos. Es que nos queda mucho tiempo para seguir avanzando en el Señor. Y eso es lo que yo quiero dar, gloria a Dios, que ahora, si nos ven de la mano juntos,
es mucho más fuerte que antes. Es mucho más fuerte que antes. Amén, gloria al Señor. Estamos acá, hemos llorado harto, ¿cierto? Pero estamos contentos también, estamos contentos porque vemos como el poder de Dios, el amor de Dios se manifiesta. No sé, mi hermano parece que quiere decir algo. ¿No? ¿No? Mi hermana, para terminar, ¿qué nos podría dejar, qué palabra podría dejarle usted a los matrimonios ahí, a las mujeres que quizá alguna está enfrentando una situación similar o no sé, nunca se sabe lo que nos pueda deparar el camino del Señor? ¿Qué nos podría usted dejar, mi hermana, una palabra para terminar ya? Mire, hermano, yo, bueno, lo único que yo puedo decir, y una palabra que usted la dijo, y creo que es lo mejor, es someternos al Señor. Nada más, ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, ante cualquier escenario, ir y buscar el consejo y someternos al consejo. Yo en su momento determiné sin saber lo que Dios me iba a decir que tenía que hacer. Y no era, lo que yo escuché no era precisamente lo que quería escuchar, porque se iba todo en contra de lo que yo creía o yo pensaba. Pero aún así, y le doy gracias al Señor porque me sometí, agaché mi cabeza y como un día me dijo la sierva, escóndete en la roca. Gloria al Señor. Entendí lo que era esconderse, porque muchas veces nos aferramos y es tan fuerte la corriente que nos puede hacernos soltar de esa roca, pero si nos escondemos dentro, es algo que el diablo no nos puede encontrar, no nos puede pillar, no nos puede ver si estamos escondidos dentro, metidos dentro. Entonces, una vez la sierva me dijo, escóndete en la roca que es Cristo. Y ahí me metí y ahí me sometí al Señor. Y yo sabía que el que estaba conmigo era mucho mayor que los que estaban contra mí. Entonces mi batalla, mi pelea no era yo sola, era el Señor el que estaba peleando conmigo. ¿Y por qué? Porque Él es fiel a sí mismo. Nunca Él nos va a dejar que nos perdamos porque Él no fue a derramar su sangre gratuitamente, lo hizo por nosotros, por cada uno de nosotros, aún por Él y por mí. Aunque Él haya caído, Dios derramó la misma sangre por Él que por mí. Una gota de su sangre nos basta para nosotros ser salvos. Entonces, si usted me pregunta, yo le digo, sometámonos al Señor, siempre, siempre, buscar el consejo es lo mejor. Quizás no va a ser lo que queramos escuchar, no va a ser lo idóneo para nosotros, pero, o sea, no lo idóneo, sino que no va a ser lo que queramos escuchar, no va a ser lo que nosotros queramos, pero va a ser lo mejor, escondernos, someternos, y al diablo no le va a quedar otra que huir. Se va a resistir, como dice, va a resistir, no va a querer, pero en un momento va a tener que soltar. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor, le damos gloria al Señor por su vida, mis hermanos, por haber estado con nosotros hoy día, por haber compartido con nosotros, haber abierto su corazón, abrieron las puertas de su casa, ¿cierto? Y también de su vida, de su digamos, centro ahí de lo que el Señor le ha hecho vivir. Lo hemos conocido un poco más y como todos sabemos, todos tenemos una historia y todos tenemos un testimonio y todos podemos y sabemos glorificar al Señor porque el Señor sabe cómo hacer las cosas, el Señor sabe cómo llevarnos por camino, sabe cómo procesar nuestro corazón, pero también sabe cómo darnos la victoria. Así que, mis hermanos, le damos gracias al Señor por mi hermano Cristian, mi hermana Andrea, mi esposa que está acá conmigo también, y bueno, esto ha sido el testimonio de nuestro hermano Cristian, nuestra hermana Andrea, y ahí estaremos hasta una próxima oportunidad, quizá de qué forma nos volveremos a ver con ellos, digo, pero eso ha sido, mis hermanos, para la gloria de Dios, y queremos dar testimonio de este matrimonio, hemos querido presentar sus vidas y ver cómo Dios ha hecho y seguirá haciendo cosas, porque hay cosas más grandes para ellos, ciertamente. Amén. Esto ha sido un camino de crecimiento, pero ellos van a alcanzar mayores cosas, van a seguir creciendo, van a seguir alcanzando nuevos proyectos. El Señor tiene planes con ellos, tiene mayores propósitos y también seremos testigos de aquello. Así que le damos gracias al Señor. Yo no sé si vamos a continuar con una segunda parte del programa o va a ser este programa el del día jueves, no lo sé, ahí Dios determinará, pero bendecidos, honrados y, como siempre dice mi esposa, como en victoria, como él.
Gloria a Dios. Bendecidos en victoria, gloria a Dios. Así que hermanos, nos despedimos. Que estén muy bien. Con gusto, mis hermanos. Dios les bendiga. Chao, Y un nos abrazo. volveremos a encontrar en alguna parte. Dios les bendiga. Bendiciones. Mis Chao, chao. hermanos, chao, chao.